Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Me complace mucho que estén empoderados, con ganas, con entusiasmo de dejar esta vida que han construido hasta ahora y empezar a despertar para desarrollar esta otra extraordinaria. Pero para eso tenemos que empoderarnos. Hagámonos estas preguntas y continuamos, persistimos e insistimos haciéndolas. ¿Alguna vez te has cuestionado por el qué haces lo que haces? ¿Tú crees que puedes vivir mejor? ¿Estás satisfecho con la vida laboral y tu actual estado financiero? ¿Estás creando tu propia riqueza o enriqueces a otros? ¿Te visualizas dónde estarás en los próximos 5 años? ¿Te da confianza en las fuentes que te generarán dinero en 5 años? Compruébelo, descúbrelo, pero para eso necesitamos descubrirnos a nosotros mismos, identificarnos, conocernos. Descubre para qué estás en esta dimensión material. Descubre las 7 leyes o principios universales. Aplícalos y crearás una vida llena de bienestar y abundancia económica, material, mental y espiritual. Aplique acción masiva imparable, compruébelo, compruébelo. Es lo que te pedimos. Vamos para la clase número 11. La clase número 11. Y aquí iniciamos como haciendo una introducción a los 7 principios. Ya en la clase número 10, hicimos un repaso de las 9 clases anteriores. En esta clase número 11 vamos a desarrollar una introducción a estos principios. Vamos a ver en qué nos vamos a meter. Algo supremamente importante, que tengamos claro de qué se trata todo esto. Ya hablamos de la primera parte y es que los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, iniciamos en un estado de victimismo. Saliendo ya del estado de victimismo, habiendo cortado de raíz todos esos roles de víctima en que nos encontramos sin saberlo, no tenemos la culpa, pero esa es la vida. Así nos enseñaron, así nos acostumbraron, así nos, nos impusieron, digamos, las cosas que nos volvieron víctimas. Entonces, ahora, ya conociendo de que somos víctimas porque hicimos un ejercicio, a ver cuál fue el ejercicio que hicimos. ¿Recuerdan cuál fue el ejercicio que hicimos? Acuérdense, fue que durante los 7 días que han pasado, usted tiene que haber escrito todas las veces que te quejaste, que se justificó, que echó la culpa a los demás, que se mintió, etcétera. O sea, todos los roles de víctima, que los haya escrito cada vez que se dio cuenta, ¿sí? Lo importante es que se dio cuenta. ¿En qué momento estaba en un rol de esos? Y aquí es donde empieza el despertar, porque usted ya decidió que de ahora en adelante vas a ser diferente, vas a estar empoderado, listo. Entonces, los 7 principios de la creación, de la ley de la atracción a la ley de la manifestación, dice acá el título grande. Entonces dice, en lo que respecta a los métodos, puede que haya 1.000.000 o más, pero de principios hay pocos. Usted se puede dar cuenta de que en internet, en YouTube, en donde quiera, en todos los libros hay métodos, el paso a paso para esto, paso a paso para lo otro, 10 pasos, 3 pasos, 5 pasos para que solucione este problema, para que solucione el otro, etcétera. Pero los principios no son sino
universales, ¿no? Estamos hablando principios absolutos, principios universales no son sino 7. Mejor dicho, es uno solo, sino que se divide en 7 para mayor comprensión y eso lo vamos a mirar. El hombre que comprende los principios acierta eligiendo sus propios métodos. Y el hombre que va probando métodos ignorando los principios tendrá problemas. Eso lo dijo Ralph Waldo Emerson. Entonces, lo principal, lo primordial es conocer los principios y de acuerdo de acuerdo a que conozcamos los principios, como cuando conozcamos los principios, nosotros podemos elegir un método, crear un método para desarrollar X o Y. Pero si nosotros no conocemos los principios y estamos buscando métodos paso a paso para desarrollar, vamos a tener problemas, eso es cierto. Entonces, cuando alguien empieza un oficio, eso lo sabemos, cuando alguien empieza a hacer algo, algún trabajo, alguna actividad, hay alguien que nos enseña. Nosotros aprendemos a desarrollar alguna actividad, algún trabajo, algo que nos digan o que nos propongamos hacer, pues aprendemos, nos enseñan, ¿sí? O sea, nos duplican y uno aprende. Recibimos una formación específica sobre algo, ¿sí? Por ejemplo, un ingeniero civil va a la universidad, aprende mediante unas asignaturas básicas lo fundamental para desarrollar otras asignaturas superiores y poder, por ejemplo, para poder calcular una estructura de un edificio, tiene que saber cálculo estructural, ¿sí? Y para poder saber cálculo estructural tiene que tener conocimientos de todas las matemáticas anteriores, o sea, cálculo diferencial, cálculo integral y de ahí para abajo álgebra, matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aprende a hacer cálculo estructural, o sea, a calcular una estructura, la estructura de un edificio, ya sea en concreto o metálico. Aprendió, alguien le enseñó, se formó. Si quiere aprender a construir una columna, una viga, una escalera en concreto, ya manualmente, él mismo tiene que, si quiere corregir al maestro, quiere corregir al oficial, quiere corregir a alguien, él tiene que aprender a hacer una mezcla en concreto. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, uno aprende algo para llevarlo con éxito. Y de acuerdo a cómo domine todos estos principios básicos y reglas, habilidades, y que las pongamos en práctica, nos volvemos unos duchos, nos volvemos unos expertos y tenemos éxito en la cuestión, ¿sí? Entonces, lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, un médico que va a la universidad, aprende un médico cirujano, aprende a hacer operaciones. Es cómo tiene que agarrar el bisturí, cómo tiene que hacer seccionar una, para hacer una operación, etcétera, ¿no? Lo mismo un administrador de empresas, cómo crear una empresa, cómo administrar una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una tarea, en realidad, que a nosotros no nos enseñaron, que no nos enseñaron, que no recibimos instrucciones, y es la de vivir. Vivir. Empezamos una vida, nuestra vida, completamente desnudos y desamparados. Porque lo primero que recibimos es un palmetazo, como dicen por acá en Colombia, o una palmada, o una cachetada, pero eso se le llama en los cachetes de la cola, en la cola, que nos la da el médico. ¿Y para qué lo hace el médico? Para saber si estamos vivos o no, ¿sí? Entonces, de esa manera comprueba él que nosotros estamos vivos.
Pasamos de un ambiente cálido y maravilloso como es estar en la barriguita de la mamá a pasar a un ambiente frío, hostil, en el que tenemos que esforzarnos para sobrevivir y resignarnos a la larga a morir. Cuando nacemos después de un rato, o sea, cuando ya nos sacan de la barriguita de la mamá, nos ayudan a salir. Entonces lloramos mucho después de esos palmetazos, ¿no? Y empezamos a luchar contra esa nueva situación. Esta situación de desamparo, que nos sacan de un ambiente cálido, nos sacan de una situación ciego, sin entender nada, y finalmente de tanto llorar nos rendimos, nos dormimos y aceptamos la idea de que a partir de ese momento las cosas van a ser diferentes, ¿sí? Y a partir de ese momento las cosas van a ser completamente difíciles. Y vivimos el resto de nuestra vida como si fuera una lucha. Empezamos desde que nacemos, ¿no? Peleando para obtener lo que queremos, ¿sí? Y rindiéndonos ante la idea de que las cosas van a ser difíciles, que las cosas van a suceder al azar y que simplemente tenemos que agachar la cabeza y aceptarlo. Así es, esa es la vida, ¿no? Así es como empezamos. Pero ha llegado el momento de conocer la verdad. Estamos aquí, cada uno de nosotros, ustedes allá, yo acá. Estamos en un momento maravilloso porque vamos a empezar a conocer la verdad. El universo entero está gobernado por unas leyes. Eso tenemos que entenderlo, comprenderlo, aceptarlo, ¿sí? Ser conscientes de que el universo entero está gobernado por unas leyes, por unas normas, unos principios que interactúan y no descansan constantemente, están funcionando, trabajan día y noche. Imaginémonos el universo, los planetas, todos los días, todo, a cada instante. La Tierra no para de girar alrededor del Sol. El Sol no para de iluminar, por ejemplo. O que agarremos una bolita y la dejemos caer. La gravedad siempre funcionará. Eso es un ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué es un principio? ¿Sabemos eso? ¿Lo tenemos claro? Es una ley invariable. Un principio es una ley que no varía, que no falla jamás, jamás. ¿Cuándo habrá visto de que soltamos una bolita, soltamos la bola, pero que la bola en lugar de caer sube? ¿Cuándo se habrá visto eso? Son nuestro manual de instrucciones, nuestras reglas del juego. ¿Qué? Pues los principios, nuestro manual de instrucciones, son las reglas de juego para nuestra vida. Vida. O sea, nosotros obtenemos de catálogos. Si vamos, por ejemplo, compramos una plancha, nos dan un catálogo, un televisor, un computador, viene con un catálogo en donde vienen las instrucciones para manejar ese electrodoméstico. Si vas a ser ingeniero, tienes todas las instrucciones para desarrollarse como ingeniero excelentemente. Médico, sacerdote, abogado, pastor, qué sé yo. Todas instrucciones, pero para la vida no. Nosotros nacemos desnudos, ¿sí? Nosotros nacemos desnudos, ¿sí? Desamparados. El médico nos saca y nos da un palmetazo para saber si estamos vivos. Pero ahora, en este instante, ya sabemos de que hay unas normas, hay unas reglas, hay un manual de instrucciones que se llaman los principios universales. Todo está gobernado por unas leyes que actúan siempre y son muy precisas, son verdaderas y son precisas. No ocurre nada por casualidad. No, 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 no. De hecho, tampoco es casualidad que esté leyendo este libro ahora
o usted esté ahí en la red leyendo estos videos que yo estoy desarrollando y que lo estoy haciendo con todo el amor del mundo para ayudar a otras personas a despertar. Esto no es una casualidad. Todo lo que tenemos en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo, ha llegado a nuestra vida por una ley, por un principio, no por suerte. Olvidémonos eso de la suerte. Eso no existe, la suerte no existe. Todo es causa, causa que produce un efecto, ¿sí? Dijeron los discípulos a Jesús, ¿qué le dijeron a Jesús? Dios, ¿cómo va a ser nuestro fin? Dinos, 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 dinos. Díganos, díganos, ¿cuál es o cómo va a ser nuestro fin? Entonces, ¿qué le respondió Jesús? Es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin. Entendamos eso. ¿Qué le quiso decir Jesús? Ustedes nunca sabrán el fin si no saben cuál es el principio. Si ustedes conocen los principios, sabremos cómo funcionar, cómo actuar, qué consecuencias trae si no hacemos esto o no hacemos lo otro. ¿Qué consecuencias nos trae el hacer cosas contrarias a un principio? ¿Cuáles van a ser los efectos al actuar en contra? ¿Sí? Entonces, sabemos que donde está el principio, allí estará también el fin. Sabemos que si conocemos cómo funciona determinado de acción que hagamos, también sabremos cuáles son las consecuencias. Si nosotros movemos un caballo en un tablero de ajedrez en diagonal, sabemos que está mal. ¿Y cuál es la causa? Que nos van a eliminar, nos van a eliminar del juego. Y Jesús también dijo, dichoso aquel que se encuentra en el principio. Él conocerá el fin y no gustará de la muerte. Él conocerá el fin y no gustará de la muerte. Esto es del Evangelio de Santo Tomás. Vamos a leerlo completo. Dijeron los discípulos a Jesús, dinos cómo va a ser nuestro fin. Jesús respondió, es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin. Sabed que donde está el principio, allí estará también el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio. Él conocerá el fin y no gustará la muerte. Esto es del Evangelio de Santo Tomás. Entonces estamos claros. Él mismo eso nos está diciendo que si nosotros no conocemos el principio, que es uno solo, sino que se ha dividido en 7 para entenderlo mejor, sin añadirle nada, el que conozca el principio, conocerá el fin. El que conoce cómo hay que hacer las cosas, sabrá qué es lo que va a obtener. ¿Listo? En realidad todos estos principios actúan como uno solo. Actúan como uno solo. No nos cansaremos de repetirlo, pero que han sido separados para su mayor comprensión, para mejor entendimiento, para mejor facilidad del estudio. Y ellos son, ¿cuáles son los principios? Los 7 principios son mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Volvámoslo a repetir. Mentalidad, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Ahí están los 7 principios. Los principios de generación, o sea, miremos a ver, generación, que es el último que tenemos ahí en la lista. El cuarto, que es polaridad. Y el sexto, causa y efecto, han sido reconocidos por la ciencia, ¿sí?
y qué personajes han trabajado con ellos para que la ciencia los haya reconocido. Esos personajes son Albert Einstein, Isaac Newton, Alva Edison, Mozart, Darwin, etc. ¿En qué materias? Por ejemplo, en la música, en la electricidad, en la botánica, en la biología. Han sido los medios donde ellos, estos científicos, estudiosos también de los principios, los han evidenciado. Por eso la ciencia los acepta. ¿Sí? Siempre ha habido maestros más evolucionados a través de la historia de la humanidad que han sabido todo lo relacionado con los principios. Entonces, afortunados nosotros que en este momento, a estas alturas de nuestra vida, estamos despertando y conociendo toda esta sabiduría maravillosa. Dijo Jesús, reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Todo, absolutamente todo, está ya está listo para nosotros. Todo nosotros lo tenemos listo para disfrutarlo, sino que está oculto, no lo conocemos, no sabemos. Entonces, tenemos que descubrirlo, ¿sí? Tenemos que reconocer toda esta maravillosa sabiduría, todos estos principios tenemos que reconocerlos, tenemos que estudiarlos, tenemos que aprenderlos, tenemos que repetir, repetir y repetir para poderlos grabar en nuestra mente subconsciente y que practicándolos, poniéndolos en acción, los vamos a ver manifestados, o sea, los vamos a ver reflejados en la realidad, ¿sí? Pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Si yo en este instante se me viene a la cabeza, o sea, se me viene un pensamiento en el que quiero desarrollar X o Y cosa de tal manera, de determinada manera, y lo pienso una vez y lo pienso dos veces, se manifiesta, o sea, se realiza. Llega el momento en que se da. Esto que está pasando con las clases que estoy desarrollando, esto fue lo que yo quise. Hace 2 meses, 3 meses atrás, dije, esto lo tengo yo que enseñar, esto lo tengo yo que poner en unas clases, manifestando desde luego que es con base, no, esto no son conocimientos míos, esto es una sabiduría mía, esto es una sabiduría ancestral que se ha venido repitiendo y esa sabiduría ancestral es puesta por el mismo creador en manos, en boca, en el cuerpo, en la mente de otros seres humanos hace más de 10.000 años. Aquí vamos a hablar de un ser extraordinario que se llamó el maestro Hermes, ¿no? Top o Cadmus. Porque esto es lo que conocemos. No sé qué habrá más. Pero es sabiduría que no es mía ni es del señor Laín García Calvo, sino que se manifestó desde hace muchísimo rato, muchísimo tiempo atrás. Entonces dice, Hermes Trismegisto es el nombre griego de un personaje mítico que se asoció a un sincretismo del dios egipcio Yehuti, y que significa Tot en griego, y al dios heleno Hermes, o bien al Abraham bíblico. Hermes Trismegisto significa en griego Hermes, el 3 veces grande. Entonces, dice, es un nombre griego de un personaje mítico que se asoció a un sincretismo. O sea, este personaje griego se asoció a varias filosofías
y se concretaron en una sola, ¿sí? Entonces, por eso habla aquí del dios Deli, Yehuti, Tot en griego, el dios heleno, perdón, el dios heleno Hermes, o bien al Abraham bíblico. Se le atribuye a todos esos conocimientos de esos personajes, ¿sí? En manos de Hermes Trismegisto. El 3 veces grande, en Fenicia llamado Cadmus, llamado Enoc por los judíos. En la Biblia aparece varias veces, además de Abraham, como hijo de Caín, también como padre de Matusalén. O sea, en la Biblia aparece como Abraham, como Caín, como el hijo de Caín, perdón, y también como el padre de Matusalén. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo al dios Tot egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocida como hermética. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla de Esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton. ¿El propio Isaac Newton involucrado en todo esto? Cada país se lo quería apropiar porque aquel era un hombre grandioso que dejó enseñanzas para todos. Enoc era hijo de Caín, descendiente de Adán, primer hombre en la tierra. Después de la sexta generación de Adán, se formó la Universidad de Heliópolis, donde se formaron el sacerdocio egipcio y también Moisés, entre otros. Pero lo más importante de todo es que allí se transmiten las enseñanzas de Hermes. Hermes fue el primer maestro de nuestra civilización. Y es muy importante reconocer el hecho de que en una época sin medios de comunicación ni la globalización que hay ahora, Hermes pudo transmitir sus conocimientos a todas las civilizaciones del mundo antiguo y que éstas se han ido transmitiendo de manera ocultista o simbólica de generación en generación hasta la actualidad. Debido a que todos querían apropiarse de Hermes, como descendientes de su pueblo, comenzó una lucha de poder. Los nombres de Hermes, Enoc, Toc y Cadmus fueron poco a poco deteriorándose. La iglesia de ese entonces mandó quemar todos los escritos que contuvieran cualquier vestigio de Hermes, Enoc, Toc o Cadmus. Desde entonces se inició una persecución hasta que poco a poco estos nombres fueron difíciles de encontrar. Una vez apareció una copia del libro de Enoc en Etiopía y otra en Abisinia. La copia de Abisinia fue a parar a Rusia y la de Etiopía fue a parar a Inglaterra. Por supuesto, estos libros fueron guardados bajo llave en lugares ocultos, pues estaban prohibidos. La copia de Rusia desapareció y jamás se ha vuelto a saber nada más de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra se halla en la abadía de Westminster y aunque nadie podía leerla, hubo un obispo que sí la leyó y descubrió un secreto que hoy te relato en estas páginas. Lo dice el mentor. Entonces, hasta aquí llegamos con esta clase número 11, que fue la introducción a los principios. En la clase número 12 empezamos con el primero de los 7 que se llama mentalismo. Entonces llegamos acá y vamos a continuar en la próxima con el primer principio de mentalismo. Les pido que sean generosos, suscríbanse, compartan y comenten, ingresen a la red de Facebook, ingresen también a mirarlos en YouTube
estas clases que estoy dejando completamente gratis para que nos vayamos enterando. Ya empezaremos a desarrollar el primer libro de la saga Cómo ser millonario. Vuélvete imparable, también igual del señor mentor Laín García Calvo, extraordinario mentor del cual soy seguidor. Desde luego, mi primer mentor y extraordinario es Jesucristo, que es la expresión máxima del Creador, donde el Creador se depositó absolutamente y es el mismo Dios, en Jesucristo. Y luego vienen otros mentores. Este mentor, Laín García Calvo, me parece extraordinario, práctico, absolutamente sencillo para leer, para poner en práctica todos estos conocimientos maravillosos. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Dios, Jesús y yo, mayoría aplastante. Nos veremos en la próxima clase.